Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar aquí semana a semana en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la economista Elizabeth Cabezas, es presidenta de la Asamblea Nacional, actual integrante de la Asamblea y también quien es parte de la Comisión de Régimen Económico. Con ella vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos, Elizabeth, y precisamente la semana pasada, ustedes entregaron a la Corte Constitucional una solicitud para realizar enmiendas constitucionales con lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué hablar de enmiendas y hablar al mismo tiempo que la ciudadanía está pendiente de lo que sería una recolección de firmas para someter a toda la ciudadanía si debe existir o no este poder del Estado? Cuestionado, analizado, criticado, pero existe el poder. Muchísimas gracias, Claudia, muy buenos días a ti y un saludo cordial a quienes nos están mirando. Efectivamente, el día jueves de la semana pasada nosotros formalizamos ya la entrega de la propuesta que se le había planteado desde marzo de este año. Yo quiero recordar que esto no es un tema nuevo, lo hemos retomado en función de que la iniciativa yo la había planteado cuando fui presidenta de la Asamblea en marzo. Sin embargo, quisimos hacer una propuesta consensuada que además refleje la voluntad de la mayoría de las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional. Sobre todo estaban, pero quienes pertenecen a Alianza País, quienes apoyan al presidente Moreno. No, de lo pero que vimos también habían iniciativas, hubo de hecho del asambleísta Vilma Andrade, que ella propuso los mecanismos con los cuales se podría hacer este tema de selección, y adicionalmente hubieron dos propuestas que era vía reforma. Hicimos varias reuniones, hemos conversado con todos los miembros de la Asamblea y sus representantes y la idea era tener una sola posición. Se definió que se había enmiendas y es por eso que se procedió ya con la recolección de firmas. Esta es una iniciativa que se ha presentado con 56 firmas de respaldo de todas las bancadas políticas. Entonces se inicia un proceso que no se contrapone, y eso sí quiero dejar claro bajo ningún punto de vista. Es decir, no es que o va lo uno o va lo otro, eso es clarísimo. Son dos iniciativas totalmente legítimas, la una impulsada desde la Asamblea, como además lo faculta el artículo 441 de la Constitución, y el otro que vía reforma también está claramente explícito en ese artículo. Un solo punto, Elizabeth. Uno, cuando es enmienda, decide la Corte Constitucional y la Asamblea. Cuando es reforma, tiene que irse a las urnas. Así es. El camino de la enmienda está claramente definido. Nosotros hemos presentado ya a la Corte Constitucional, esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie y nos dé la admisión para el trámite, que es lo que ellos hacen, y nosotros iniciaríamos ya en la Asamblea el debate sobre esta propuesta de enmienda para luego hacer la reforma legal correspondiente. Y entre el primero y segundo debate tiene que existir un plazo de un año como mínimo. Por lo tanto, esta no es una propuesta que ser el camino como está marcado, la podamos poner en práctica quienes somos actualmente asambleístas, porque incluso he escuchado algunos criterios que dice, claro, es que ahora lo plantean porque ellos son quienes quieren hacer la designación. No, esto está pensándose en el tema institucional, que sea la Asamblea la que pueda decidir sobre quiénes son las autoridades en función de la legitimidad y representación que tienen. De todas maneras, somos 137 asambleístas que en un momento determinado representamos a todas las fuerzas políticas y a los ciudadanos, y que obviamente es mucho más representativo que 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en esa línea, la idea es limitar al Consejo de Participación sus atribuciones. Si es que el resultado de la reforma planteada es que se elimine el Consejo de Participación, enhorabuena por todos los ecuatorianos. Eso va por el camino efectivamente de una consulta, y nosotros, ¿quién más? Seremos respetuosos de la decisión del pueblo ecuatoriano, pero sin embargo, si es que no se elimina, se limita sus potestades en el tema para que regrese a la Asamblea. Volver a tener nuevas opciones, es decir,
la capacidad del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Dejaría de nombrar o nominar autoridades de control? ¿Y cuáles serían sus funciones de acuerdo a la propuesta de ustedes? Bueno, dejarle con las facultades y con las funciones que motivaron la creación del Consejo de Participación. En un momento determinado, recordemos, esto se aprobó cuando aprobamos la Constitución del 2008, la constituyente, y definitivamente fue importante las motivaciones que en ese momento se defendió, que fue fortalecer la participación ciudadana, incrementar los mecanismos de transparencia y control social y sobre todo el combate y la lucha para evitar los actos de corrupción. Es decir, nada de eso se hizo, ese es el problema. Eso no ha pasado, no ha sucedido y todos reclamamos, pero el Consejo de Participación Ciudadana en un momento dado, si analiza un tema de corrupción o una denuncia contra un organismo de control, tiene la potestad de hacer que esta persona que está ostentando deje sus funciones y la Asamblea nombrar uno nuevo. ¿Qué pasaría si se comprueba algo de eso? ¿Tiene capacidad de sancionar o solamente es de hacer un análisis e involucrar a otros poderes? Claro, fundamentalmente lo que el Consejo de Participación tiene como rol es el proceso de análisis y de determinación de los niveles de responsabilidad en el ámbito no judicial, sino en el ámbito extrajudicial, de hechos de corrupción que pueden luego ser incursionados y canalizados al ámbito judicial. Yo debo comentar, además de Claudia, y recordar a los ecuatorianos, yo presenté el 18 de julio en la Asamblea la Ley de Recuperación de Capitales. Justamente esta ley le ubica como el órgano central para la aplicación de la misma al Consejo de Participación Ciudadana, en este ámbito y en esta capacidad que le dio la ley de trabajar en los ámbitos de combate a la corrupción. Más allá de las otras instancias que se han ido creando en el Ejecutivo, las cuales son totalmente legítimas, esta iniciativa era una iniciativa en el ámbito prejudicial, no es una iniciativa en el ámbito judicial, no se contrapone tampoco con ninguna otra de las ideas. Me reuní en esta semana con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana para ponerle al tanto de esta iniciativa y más bien sumar esfuerzos para que efectivamente todas estas acciones que se están dando finalmente den como resultado la recuperación de recursos. Sí, porque todo el país dice, quiere. Vemos que hay listados llaman a declarar, pero ¿dónde está el dinero? Exactamente, esta ley permitiría la identificación de la ruta del dinero y hasta poder hacer acuerdos sobre la mesa de la recuperación. No podemos dejar que los temas de recuperación y de resarcimiento con empresas y con involucrados en actos de corrupción quede simplemente en la buena voluntad de las partes y no hayan mecanismos que les obliguen a ellos a la vemos a una empresa que es la más cuestionada que busca al Estado para ver cómo rezarse, pero no es el Estado el que busca la devolución de los dineros. Bueno, en el caso puntual al que tú te refieres, me imagino que es Odebrecht. Definitivamente yo lo he dicho y lo expresé desde el inicio cuando vi la primera entrevista en la que ya se hablaba de tratar de resarcir los daños y además darle la posibilidad de regresar. Dije, sobre mi cadáver, o sea, me parecía una cosa totalmente fuera de contexto, que además de que una empresa viene al país, aplica prácticas totalmente antiéticas, de sobornos, involucra a un montón de actores en este hecho, encima nosotros estemos pensando que hay todavía posibilidades de que regrese y que nuevamente en el país se le otorgue contrato. O sea, realmente era totalmente fuera de los cabellos. Yo me alegro que el presidente se haya pronunciado públicamente ya en esa línea para que quede clara cuál es la posición de los ecuatorianos y haga respetar pues la dignidad del país. Y la dignidad, el prestigio, el nombre y además que el país sea respetado por todos. Por supuesto, el día de mañana abres el espacio de que cualquier empresa venga, haga cualquier cosa y piense que aquí tiene el campo abierto para así hacerlo. Elizabeth, antes de topar los temas que están en la comisión, ¿cuáles son los tiempos? Ustedes presentaron a la Corte Constitucional qué tiempo debe tomarse para aceptar o no la posibilidad de la enmienda constitucional y ya nos hablaba de un año de tiempo entre el primero y el segundo debate, pero ¿qué tiempo tiene la Corte antes de regresar a la Asamblea? Yo esperaría y aspiraría que antes de los 45 días, que es lo que usualmente se determina, no se pueda ya tener una carta de viabilidad de esto. Nosotros iniciar este debate, yo diría hasta finales de año ya, porque tenemos unos meses bien complejos. Ahora estamos a la espera de la posible propuesta que ya el Ejecutivo ha anunciado sobre un tema de fomento productivo 2 o no sé cómo lo vayan a llamar. O reforma económica y además una reforma laboral. Que incluye reformas laborales, tributarias, al Código Monetario. Entiendo que ahí viene un paquete de reformas que son bien densas y bien importantes de analizarlas en una manera integral. Entonces tenemos esto, tenemos el
el tema del presupuesto para el próximo periodo, es decir, y tenemos algunas urgencias como el Código de la Democracia. Entonces yo creo que entre estos temas estamos tratando el COIB, el Código de la Salud, o sea, tenemos algunos Hay temas pendientes, de este el COIB y el Código, no sé si logran conseguir los votos además al interior de la Asamblea. Estamos en eso, estamos justamente en eso, pero son como urgencias que ya están sobre la mesa y en marcha. Entonces yo sí esperaría que este tema de las enmiendas sea también un tema que lo prioricemos urgentemente para tratar de llegar hasta diciembre, al menos ya empezando los primeros debates al respecto. Es decir, 45 días y después, antes de fin de año, por decirlo así, ya tratarlo en primer debate para que en el año siguiente se analice, se evalúe y veamos qué pasa con el famoso Consejo de Participación. Por eso te digo, de todas maneras, los tiempos no nos dan opción, sino que esta sea una enmienda que corra para las elecciones del 2025, o sea, aquí no va a haber opción de que en el 2021 ya se haga cambios. Acordémonos que las autoridades que fueron designadas por el Consejo Transitorio tienen un periodo entre 4 o 6 años de duración, los plazos de la fiscal, si mal no recuerdo, tiene 6 años, entonces esto no se va a dar en la mitad, ni va a haber una interrupción de designación. Pero al mismo tiempo, las funciones ya estarán determinadas para el actual Consejo, se da la enmienda. Aunque existan los cambios después de algunos años, ellos asumirán sus nuevas funciones también. Claro, ellos tienen sus funciones determinadas claramente. Lo único que se estaría planteando es la limitación en el ámbito de la designación de autoridades. El resto de funciones se mantienen tal como fueron dadas al inicio. Al mismo tiempo, Elizabeth es parte de la Comisión de Desarrollo Económico. Está pendiente lo que es la ley de emprendimiento, se denomina. ¿Cómo están estos procesos? ¿Ya pasaron el primer debate? ¿Qué pasa para el segundo? Porque hay muchos sectores interesados en tener esa ley que facilite emprendimiento, inversión y crecimiento del sector económico. Sí, definitivamente es una linda comisión, debo decirlo. Yo, a raíz de que dejé la presidencia, soy miembro de esta comisión y tenemos temas muy importantes que hemos manejado. De hecho, las 3 leyes que este momento la Asamblea ha procesado son de la Comisión de Desarrollo Económico, y tenemos de este rato en camino la ley de emprendimiento, que ya se cerró el primer debate. Aquí lo que hemos hecho es recoger además muchísimos puntos de vista de distintos sectores y de distintos grupos, de jóvenes, de microempresarios, de personas que en el día a día hacen esta tarea de emprendimiento y que en la realidad se encuentran con unas dificultades imperiosas, sí, que les días conversábamos con Esteban Albornoz, la motivación y la gana de hacer las cosas. Es difícil hacer empresa, pero cerrar una empresa es casi misión imposible. Entonces, ¿cómo lograr agilizar todos los procesos? Sí, justamente la idea es una reducción de trámites en este sentido, agilidad, y un tema que yo lo he puesto ya sobre la mesa y que lo he planteado en la comisión es el tema, por ejemplo, de los registros sanitarios. Tengo un sobrino que está emprendiendo en un proyecto de helados, por ejemplo. Para cada sabor de helado es un registro sanitario diferente. Cada registro sanitario son $1,500. Un joven que está emprendiendo no tiene la capacidad de invertir, ¿no es cierto?, $7,000 en 4 o 5 sabores de helados. Entonces, además de la creatividad, o sea, la base, la fórmula del helado, si no puede ser así, debe ser la misma y uno va cambiando sabores. Claro, pero y el mercado demanda más sabores. Y ahí el tema que nosotros planteábamos y que yo lo había dicho es que de alguna manera existe un compromiso de quien está haciendo el emprendimiento de salir en estos periodos de prueba, porque además tienen que ver si el producto entra en el mercado para hacer una inversión tan grande, y tener un mecanismo de autorización temporal hasta que este sea un tema que se consolide. Claro que no podrá ser más allá de 6 meses, ¿no es cierto? Y en ese momento ellos hacer la inversión cuando ya hacen las pruebas de mercado y ven que efectivamente hay una viabilidad del tema. Porque si no es engorroso, además, un dinero tirado al tacho de la basura cuando uno invierte y finalmente ve que el mercado no respondió en las expectativas que uno tenía. Entonces, este tipo de ayudas son temas concretos que tenemos que trabajar para ayudar muchísimo a los jóvenes en estos mecanismos. Y no solo jóvenes, hay adultos y hay un montón de gente que estamos ahora es un país de emprendedores, pero ideas como para mejorar los ingresos de la casa. Entonces, ahí no hay edad. Los emprendedores son de todas las edades, desde jovencitos hasta mayores. Volviendo al tema de la ley de recuperación de activos. La ley está,
¿Qué hacer para que se cumpla? O sea, y además en todas las lógicas de ley, Elizabeth fue presidenta de la Asamblea, ¿cómo saber qué pasó con las leyes aprobadas y efectivamente si los ciudadanos involucrados o que están afectados por las leyes se puede dar seguimiento y saber efectivamente en 3 meses, 6 meses, un año, funcionó o no funcionó, qué modificaciones hay que hacer o hay que dejarlo igual? Claro, a ver, nosotros tenemos ahí un gran proyecto que lo planteé en la presidencia, que tiene relación a generar dentro de la Asamblea una instancia de análisis y seguimiento de las leyes. El actual presidente está tomando ya algunas medidas al respecto, pero esto tiene un concepto que es mucho más amplio en el ámbito de que tiene que ser multivisionario, tiene que tener un análisis de la facilidad de las leyes y de las prácticas que serán en un momento determinado, y también un análisis post-ley de que la ley cumplió con su objetivo. Ahí estamos trabajando fuertemente en todo el tema de fortalecer a la institución de la Asamblea como tal. Por eso yo no comparto mucho esta idea también de plantear una bicameralidad. Creo que no es un tema de cambiar las instituciones cada momento. Tratemos de que lo que tengamos funcione bien, fortalezcamos la parte institucional más allá de las personas que pasamos por las instituciones, trabajemos en una propuesta, y así lo estamos haciendo, toda una escuela de gobierno para los asesores, para la gente que trabaja en la Asamblea, para que se concientice, para erradicar los actos de corrupción, los famosos diezmos, es decir, mejorar la calidad humana de la gente de la Asamblea, fortalecerle, y yo estoy seguro que eso ayudará en el largo plazo a fortalecer a la institución. Hay el mecanismo de Parlamento Abierto, que ahora lo estamos trabajando. Se acaba de lanzar la semana pasada una aplicación para los teléfonos, para que todo el mundo tenga acceso a través de los celulares y entienda qué es lo que se hace en la Asamblea Nacional. Yo creo que no siempre todas las críticas que se hacen le hacen justicia a la Asamblea. Definitivamente creo que hay un trabajo invisible que no trasciende porque es menos escandaloso, porque es menos llamativo, pero hay un trabajo importante que se hace, y yo realmente reniego cuando escucho asambleístas quejarse de la Asamblea y denostar a una institución a la cual se pertenecen. Creo que no le hacen ningún favor, ni se hacen ellos ningún favor, porque seguimos abonando en deterioro de una instancia que debe ser representativa y que es el principal poder del Estado, lo tenemos todos claro, pero a veces hay dudas porque cuando vemos que un momento dado la ciudadanía no entiende, hay seguimiento, no hay seguimiento, y todos dicen hay demasiadas leyes, ¿para qué hacemos más leyes? ¿Cómo hacer que las leyes funcionen? Y la Asamblea dar una revisión para que efectivamente, si se habla, por ejemplo, el tema de género, el tema de empoderamiento femenino, se pone la ley, ¿qué se ha hecho para? ¿Cómo lograr generar esa unidad que fue parte también del trabajo de Elizabeth como presidenta? Sí, definitivamente creo que hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte de concientización de todos quienes hacemos la Asamblea Nacional. Hay mucho por hacer, no es un tema de leyes, efectivamente, como tú lo has dicho. Yo creo que hay que inclusive entrar en un proceso de depuración de leyes, porque hay temas que se contraponen en muchas ocasiones, que están planteados desde distintas lógicas y no han sido trabajadas de manera integral en un solo cuerpo, sino que tienes una visión desde una arista y otra que involucra a los mismos actores. Entonces ahí a veces tenemos conflictos. Es un trabajo largo, yo creo que debe existir esta decisión política que en algún momento ya la planteamos, de entrar en una fase de depuración, de profesionalización mayor, de dejarnos de tantas acciones en contra y a veces kamikazes en la misma Asamblea, y trabajar obviamente para sacar adelante todas estas iniciativas. La ciudadanía tiene expectativas de los asambleístas y yo creo que no podemos defraudar la confianza que nos han dado. Es que ustedes son la autoridad nacional más cercana, o sea, ustedes fueron nombrados por sectores, regiones, colectivos, y esa cercanía es fundamental para saber cómo está funcionando la Asamblea. Sí, definitivamente es así, por eso es importante que los ciudadanos tengan acceso a toda la información de la Asamblea Nacional y entiendan y valoren que no es un tema sencillo de entender a su vez, pero que sí hay un trabajo importante que se hace día a día desde los distintos espacios y desde las distintas comisiones de la Asamblea. De aquí hasta fin de año tienen muchas cosas pendientes. Tienen reforma tributaria que involucraría también el tema laboral y otras cosas más. Tienen también el Código de la Democracia que debe ser aprobado ya para que funcionen las elecciones de 2021. Presupuesto, Código Integral Penal, Código Orgánico de la Salud, más la Ley de Emprendimiento y todas las nuevas que están ingresando, más las enmiendas.
¿Cómo planificar y qué recomendaciones se podría dar a la presidencia para que los tiempos funcionen? Bueno, yo creo que definitivamente el presidente tiene que estar ya muy atento de todas estas necesidades y urgencias y elaborar un calendario que nos permita llegar, efectivamente, tú lo has dicho, en el ámbito del Código de la Democracia, por ejemplo. Todas las reformas tienen que estar aprobadas antes, o sea, hasta finales de octubre sería, para que en noviembre ya estén rigiendo, y de esa manera que esos cambios sean parte del nuevo proceso electoral del 2021. Caso contrario, ya esas reglas de juego no estarían vigentes. Ahí yo lo que he comentado y he planteado es priorizar 3 o 4 cambios fundamentales. De este rato, físicamente y por tiempos es imposible tratar de modificar todos los temas del código, como ha sido la aspiración de algunos consejeros, más bien concentrarnos en 4 o 5 temas. Hay temas relevantes como por ejemplo la discusión del método de asignación de escaños, hay el otro tema que es el mantener o reducir la cantidad de movimientos y partidos que ahora hay hasta nivel parroquial, lo cual atomiza la representación, pero sobre todo diluye y hace una suerte de cantidad de candidatos sin poder tener candidatos fuertes. Un vivo ejemplo de lo que pasó ahora en las elecciones seccionales. O sea, eso es una demostración de lo que puede suceder. Sí, y eso piensa en Quito, no, pero ve el cantón Rumiñahui, que tuvo más candidatos a alcaldes que el propio Eso Quito. Pasó a nivel nacional, en todo lado. Entonces, eso no es ya un buen ejercicio y estamos viendo en la práctica que eso más bien es un problema. No permite fuertes posiciones de candidaturas que les den legitimidad y sobre todo gobernabilidad en un momento determinado de la gestión. El otro tema era el tema de los financiamientos de las campañas y de los ingresos que tienen los partidos políticos, a propósito de todos los escándalos que ahora se han conocido, de los famosos financiamientos a los distintos partidos para las elecciones. Y un último que, si no me equivoco, era... Creo que me olvidé. Tenía 4 temas importantes. Entonces, creo que son los relevantes. Hay el tema de los distritos también, que se está discutiendo. El tema de los distritos. Si se divide o no se divide, o se vuelve al tema provincial. Sí, ese era el cuarto. Justamente en las ciudades en donde hay elecciones por distritos, analizar si conviene en vista de que finalmente las leyes son de ámbito nacional, pues no son leyes distritales, sino... O igual, si no piensa en el cantón, son leyes de cantón y no por distrito también. Claro. En todo caso, en la Asamblea lo que estamos haciendo son leyes permanentemente que rigen para el territorio ecuatoriano, no para distritos, ni provincias, ni cantones. Entonces, la figura de tener una representación distrital es importante en la medida de incluir tal vez las visiones desde esas ópticas para los debates, pero no necesariamente altera fundamentalmente el objetivo. Y genera más problemas en la distribución de escaños, que es otro tema que están discutiendo. Exactamente. Entonces esos eran los 4 temas que creo que son relevantes y que tenemos que ponerlos como prioridad para el debate dentro de los temas de análisis de la reforma del Código de la Democracia. Gracias, Elizabeth Cabezas. Vamos a estar pendientes de este cronograma de la Asamblea. Tienen muchas cosas pendientes de aquí hasta fin de año, desde reformas económicas, presupuesto, Código de Democracia y otros que sabemos todos que la Asamblea Nacional debe tomar sus decisiones. Nuevamente, gracias, Elizabeth Cabezas. Vamos a analizar qué pasa con el tema de enmiendas, todos los temas que hemos hablado con ella, y también aquella ley para el conseguir que los activos o los capitales vuelvan al país cuando están inmersos con temas de corrupción, temas todos fundamentales para el devenir nacional. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.